aparato de estos porque dice que me muevo mucho. ¿No se oye? No. ¿Ahora? ¿Se oye por ahí? No, se oye por aquí. Se oye perfectamente. ¿Me escucháis bien? Vale. Si da problemas, lo quitamos y ya está. Muy bien, bienvenidos. ¿Venís contentos? Estas nuevas tecnologías no van conmigo. Rubén, fíjate, yo soy el único que protesta. ¿Qué le vamos a hacer? Nada. Me quedo quieto. Es como decir a los niños chicos, quédate quieto. Imposible. Carlos? No puede ser eso de quédate quieto. Muy bien, pues hoy tenemos un estudio más de unos versículos muy peculiares, ¿vale? A veces la palabra del Señor tiene estas cosas y Pablo pues era especialista en ponernos versículos que nos quebráramos la cabeza y que pensáramos un poquito. O sea que cuando nos convertimos, a lo mejor alguno pensó, mira, que aquí ya se acabó de estudiar y vamos a dejar la mente. No, todo lo contrario. Aquí venimos a investigar, a pensar, a meditar, a trabajar, en definitiva, porque siempre tenemos que ir conociendo un poquito más al Señor. Y hoy vamos a meditar sobre unos versículos de Colosenses, el primer capítulo de Colosenses, del 15 al 17. Pocos versículos, pero condensados, muy condensados, ¿vale? Y antes de nada, Carlos, ya que te metes mucho conmigo, es un privilegio orar, ¿vale? ¿Puedes poner este tiempo en manos del Señor? Pues muchas gracias, Padre. El mayor privilegio que hay en la vida es tenerte a ti como Padre y que tú hayas hecho en nuestras vidas aquello que tenías previsto y te damos muchísimas gracias por ello, Señor. Ponemos delante de ti a Antonio para que el mensaje que tú tengas para nosotros, para hoy, pues nos llegue al corazón y que podamos ponerlo en práctica, Señor. Esa es, en definitiva, lo que tú quieres que hagamos. Queremos a conocer tu Evangelio y tu palabra. Bendice a Antonio y ponemos este día en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguno ha visto los dibujos animados de Los Increíbles? ¿Quién lo ha visto? Ay, qué poco infantiles sois, ¿eh? Sí, la película de los dibujos animados de Los Increíbles, que es famosa en el mundo entero. Hombre, pues que sea animación, vale, de animación, Carlos, para que me entiendas. Vale. Hoy tú y yo estamos finos, ¿eh? Muy bien. Desde que entré ya me dijiste, ¡paf! Bueno, menos mal que nos queremos mucho. Los Increíbles. Ahí tenemos una de las protagonistas, a Violeta Park. Y es muy interesante porque ella tenía unos superpoderes, unos grandes superpoderes, invisibilidad y creación de un campo de fuerza. Y es muy curioso porque al principio de la película los va utilizando porque quiere esconderse de la gente que está a su alrededor. Le daba miedo, no quería estar con la gente a su alrededor. Y creo que muchas veces los cristianos tenemos el síndrome de Violeta Park. Nos creamos una burbuja, un supercampo en el cual nos encerramos aquí y no queremos que nada a nuestro alrededor nos toque, porque pensamos que las grandes amenazas las tenemos fuera de nosotros. Y es verdad, tenemos amenazas fuera de nosotros, ¿no? Pero también tenemos amenazas dentro, porque nosotros mismos llegamos a ser unas amenazas para nosotros mismos. Y creo que, aunque el propósito de cerrarnos es, en un sentido loable, porque queremos guardarnos
sin mancha, que nuestra santidad no sea tocada, que nuestros buenos principios de la palabra de Dios no sean bamboleados, que podamos seguir en esa ayuda mutua, que nadie nos toque, porque si no ya nos descontrola el equilibrio que tenemos. Sin embargo, es un error cuando nosotros no afrontamos las amenazas que vienen de fuera. Ese es el principio de nuestro fin. Porque a la hora de cerrarnos, no nos damos cuenta que las amenazas siempre se filtran y están dentro de nosotros. Porque, como decía antes, cada uno de nosotros podemos ser una gran amenaza. ¿Sabéis? ¿Sabéis en qué año estamos hoy? ¿Ahora? ¿Qué estamos celebrando? ¿Alguien lo sabe? José Alberto, ¿qué has dicho? Ah, no. ¿El 90 aniversario? ¿El 90 aniversario de qué? ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo sabía que estamos en el 90 aniversario de la Iglesia? Uy, qué pocos. ¿Dónde os reunís todos los domingos y fiestas de guardar? ¿Dónde? Estamos en el 90 aniversario de esta Iglesia. Llevamos 90 años con las puertas abiertas. Bueno, este local, en otros locales también, pero en la ciudad, 90 años. Y no es que esta Iglesia, desde su comienzo, en el 1932, en octubre, que vino una familia para vivir y trabajar en esta ciudad, no es que la Iglesia sea perfecta. Tenemos muchos errores, tenemos muchos problemas, tenemos nuestras peculiaridades, ¿vale? Los tuvieron ellos y lo tenemos nosotros, que nosotros también nos tienen que dar de comer aparte. Es decir, que tenemos nuestras peculiaridades. Pero fijaros que fue una Iglesia que pasó momentos difíciles, que tuvieron situaciones angustiosas, que pasaron toda una guerra civil y que pasaron toda una dictadura, donde estaba prohibido reunirse si no eras y no creías como la Iglesia Católica decía. Estaba toda religión prohibida que no fuera la Iglesia Católica. Y en esa época muchos pasaron momentos difíciles. Algunos fueron encarcelados, otros fueron ejecutados, condenados a muerte. Y aquí en Salamanca, algunos de ellos tuvieron que pasar por situaciones así. Pero a pesar de todas las amenazas que llegaron en cada uno de esos momentos, en cada uno de esos 90 años, la Iglesia siguió con las puertas abiertas. Y creo que tenemos que dar muchas gracias a Dios, porque en medio de los errores de nuestros hermanos que vinieron antes de nosotros, tuvieron la valentía de seguir dando testimonio en esta ciudad. Y creo que ahora nos toca a nosotros. Tenemos un legado. Nos han dado ese relevo, un relevo generacional, donde no solo tenemos que superarnos en santidad, sino que tenemos que vivir dando un gran testimonio a la sociedad que está a nuestro alrededor. Y para poder seguir teniendo las puertas abiertas, no solo nosotros tenemos que buscar la santidad, sino también poner a Cristo en el lugar que le corresponde en nuestra vida y en la Iglesia. Y no nos podemos esconder. No estamos aquí para escondernos. No podemos tener miedo, ni prejuicios, ni complejos, porque somos cristianos evangélicos. Levantar la cabeza. Tener la cabeza muy alta, porque somos hijos de Dios. Y no importa lo que diga la sociedad, y no importa lo que digan los políticos, y no importa lo que digan los vecinos, y no importa lo que digan nuestras relaciones más cercanas, nuestra familia. Nosotros somos hijos de Dios. Y como tal tenemos un gran privilegio. Pero cuidado, también tenemos una gran responsabilidad. Y es seguir dando testimonio a esta sociedad de lo que es Cristo y de lo que Cristo ha venido a hacer.
no solo por la Iglesia, sino por el mundo entero, como dice Juan en su primera carta, por todo el mundo. Y estamos aquí con ese propósito. Pero las situaciones que nosotros vivimos, no solo las vivimos nosotros, hubo otras iglesias en España, también en Canarias viven exactamente igual. La iglesia de Colosas pasó por estos momentos difíciles, por situaciones angustiosas, por ataques y amenazas del interior y del exterior, donde Pablo tuvo que ponerse delante y decir, ¡hey! ¿Qué está pasando aquí? Y fijaros como vimos el domingo pasado, de qué manera Pablo empieza con dos oraciones extraordinarias. Por un lado, ora por los colosenses, porque esa fe en Jesús se mantiene firme en medio de las amenazas que estaban teniendo. Y la segunda oración, vemos, como nos decía Luis el domingo pasado, oraba para que siguieran creciendo en el verdadero conocimiento de Dios. Y eso es importantísimo, seguir creciendo en el verdadero conocimiento de Dios, porque Dios es el que marca la diferencia en nuestra vida. Pero a partir de ahí, Pablo va a escribir un precioso poema que va del versículo 15 al versículo 20. Y hoy vamos a tratar la primera parte, y si Dios quiere, el próximo domingo, pues trataremos la segunda parte. Vale, Cris, que te toca a ti, ¿verdad? Muy bien. Y la primera parte, hoy, vamos a ver de qué manera Pablo nos presenta a Jesús como el autor y señor de la creación. Él es el preeminente por encima de todas las cosas. Y en la segunda parte de este poema vamos a ver cómo ese autor y señor de la creación también es el autor y el señor de la nueva creación que tenemos en Cristo, que es la Iglesia. Y hoy vamos a ver de qué manera Pablo nos describe a este Señor que tenemos. Fijaros lo que dice, capítulo 1 de Colosenses, versículos del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Qué maravilloso, ¿verdad? Y Pablo nos está diciendo, se lo dijo a los colosenses y hoy a nosotros, no tenemos que tener el síndrome de Violeta. Tenemos que afrontar las amenazas que van viniendo a nuestra vida y las tenemos que afrontar de una manera adecuada. Porque si no las afrontamos de una manera adecuada, entonces nos van a superar. Y lo primero que nos dice es, analiza las amenazas. Analiza las amenazas que están a nuestro alrededor. Y es interesante cómo Pablo desde el primer momento identifica la situación que estaban viviendo los hermanos en Colosa. Y él nos muestra de qué manera hay una amalgama de filosofías, los filósofos griegos, romanos, judíos, los judaizantes, que estaban intentando arrastrarlos para que volvieran a las leyes antiguas, pero sobre todo de una manera especial. En este libro nos va a hablar de los gnósticos. Y constantemente nos está mostrando esa filosofía que se estaba metiendo en la Iglesia y que estaba intentando quitar el protagonismo de Cristo y desviar la visión de los creyentes. Y Pablo tiene que decirles ya desde el primer momento, cuidado, que vosotros estáis escuchando que la salvación viene por el conocimiento intelectual y especial que solo los gnósticos tienen y que nos pueden decir cómo vamos a ser creyentes y cómo vamos a ser salvos. Y les dice, cuidado, nada de eso. Y en el versículo 14 les muestra a Cristo. En Cristo tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. No es por la mente, no es por el corazón, no son por las obras, no son por lo que podamos hacer o no podamos hacer. Centrémonos, que es Cristo el que ha venido y nos ha dado la salvación, la redención y el perdón de nuestros pecados que necesitamos para ser salvos. La salvación no es por esto, ni por las patas que tenemos. La salvación es por Cristo. Y constantemente, a lo largo de esta carta, nos va a mostrar
de qué manera podemos afrontar ellos podían afrontar las amenazas que tenían y nosotros podemos afrontar las amenazas que nos van viniendo cada día en nuestra vida. Ahora, sin embargo, nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos acercamos a la palabra de Dios sin pensar? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las filosofías de los demás? ¿Por qué eres salvo tú? La salvación no se hereda. Ni se hereda de los padres, ni se hereda de los pastores, ni se hereda de los hermanos. No se hereda absolutamente de nadie. Y Pablo nos da un gran ejemplo de cómo estaba analizando las amenazas que venían en su vida. Y Pablo era un inconformista, pero un estudioso de la palabra de Dios. Se planteaba todo, no le servía cualquier razonamiento vano o simplista. No. Estaba en la palabra de Dios para ver si todas estas cosas que le estaban diciendo realmente estaban escritas y eran los principios que encontraba en el Antiguo Testamento. Incluso después de ese momento y encuentro con Jesús, vemos de qué manera se retira para estar inmerso en la palabra de Dios, observando lo que estaba a su alrededor, los principios de los judíos, aquella cultura que había vivido, aquellos pensamientos que tenía, ese fanatismo que le llevó incluso a perseguir la iglesia de Cristo. Y él estaba observando, estudiando, analizando a través de la palabra de Dios. Y creo que nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. No podemos conformarnos con cualquier cosa. En el buen sentido de la palabra tenemos que ser inconformistas. Y sobre todo tenemos que coger las cosas, como dice el refrán español, al toro por los cuernos. Y lo tenemos que hacer ya. Y cada una de las cosas que nosotros estamos viviendo, y tenemos que analizar nuestro pensamiento, nuestra enseñanza, nuestra cultura, nuestras relaciones, cualquier cosa que nosotros hemos vivido, la educación que tenemos, esa mochila que llevamos, ese bagaje que cada uno de nosotros tenemos que analizarlo a la luz de la palabra de Dios. El filtro de todo es la palabra de Dios. No es lo que nos hayan enseñado. Duda de lo que te estoy diciendo en esta mañana. Plantéatelo. Porque la autoridad que yo tengo, no la tengo porque sea Antonio. La tengo si está en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no lo creas. ¿Y cuántas veces hemos escuchado y hemos dicho y hemos utilizado ese versículo que dice: los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica? Porque iban a la palabra de Dios a ver si lo que Pablo decía era verdad o no era verdad. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que analizar cada una de las cosas que está pasando en nuestra vida. Tenemos que afrontar nuestras propias dudas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros fracasos. Tenemos que estar atentos a los ataques que están alrededor nuestro, con relación a nuestras amistades, con relación a nuestra cultura, con relación a los retos sociales que nos encontramos cada uno de nosotros, con relación a lo que vemos en la televisión. Hace poco me decía una persona: oye, esto es así. Y yo decía: ¿dónde lo has leído en la palabra de Dios? No, lo he visto en una película. ¿Lo has visto en una película? ¿Y te lo crees? Pues hombre, si nos creemos todo lo que dicen las películas, tela marinera, ¿vale? Porque de principios bíblicos, pocas. Tenemos que ver con ese filtro de la palabra. Y aquellos que nos gustan los debates en televisión y en la radio y todas estas cosas, ¡fua! Tela marinera, ¿verdad? Lo que nos dicen. Los políticos, no me quiero meter en la política, ¿vale? Que soy apolítico. También leía el otro día una frase de Pachi López: no hay gobierno, ni Estado, ni Dios que pueda decidir sobre las mujeres. ¡Jo! Suena muy bonito, ¿verdad?
Parece que le está diciendo, las mujeres tienen libertad. Parece que iba a decir, descubierto las Américas, perdón, ¿vale? Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no solo la mujer, sino que el hombre tenemos libertad. Pero si alguien puede decir algo, es Dios, que es el que nos ha creado. Pero aunque pueda decir algo, ese Dios todopoderoso que nos ha creado, nos ha dejado con libertad para equivocarnos y para decirle no. Por lo tanto, aquel que puede decir las cosas nos deja libertad. Tenemos que analizar, hermanos, todo lo que viene a nuestra vida, porque se filtra. ¿Sabéis por qué tenemos los estudios en las células? Reunión de mujeres, jóvenes, todas estas cosas. No tenemos estas cosas en la iglesia para fastidiaros, para fastidiarnos, porque los primeros que nos fastidiamos somos nosotros. No tenemos estas cosas porque no tengamos nada que hacer. ¿Y en qué gastamos el tiempo? Pues en vez de ver televisión nos vamos a tener una reunión. No. Tenemos estas cosas porque son herramientas para todos. Y no digo para vosotros, digo para todos. Son espacios que abrimos para que podamos debatir, para que podamos pensar, para que podamos estar instruyéndonos en la palabra, para que podamos poner ahí todas nuestras dudas, todos nuestros errores, para que podamos descubrir la verdad de la palabra de Dios, no dirigidos por cualquiera, sino buscando la dirección y el conocimiento de Dios. ¿Verdad, María Eugenia? Sí. Y cada uno traéis vuestras situaciones, traemos nuestros problemas. Y son los espacios que necesitamos para poder conocernos nosotros, para conocer las amenazas que tenemos, para conocer cómo tiene que vivir la Iglesia y para ayudarnos a vivir el cristianismo, que no es fácil. Y si alguno piensa que el cristianismo es fácil, que me lo diga, porque yo no he encontrado todavía ese Aladín, esa varita mágica, eso especial que dice, todo es de color de rosa. Esas gafas todavía no las tengo. Con estas gafas las cosas las veo muy negras. Y a veces casi ni puedo leer ya. Pero eso es culpa de la edad, ¿vale? Tenemos, hermanos, no me quiero enrollar más, tenemos que analizar las amenazas. Porque no solo queremos cumplir 90 años, queremos dar una proyección a esta iglesia y que las generaciones que vienen después tengan las cosas mejor que nosotros y que puedan llegar a cumplir ese plan y ese propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y una vez que Pablo nos está hablando de analizar esas amenazas, nos centra en cómo tenemos que conocer a Jesús, ese Jesús que predicamos, esas cosas que decimos. A veces las soltamos, ¡paf! Y a veces ni siquiera nosotros no las creemos. Y Pablo le está diciendo a los colosenses, oyes, tenemos que analizar las amenazas, pero tienes que conocer a tu Cristo, tienes que conocer a tu Dios y le tienes que poner en el lugar que le corresponde en tu vida. Porque si no, no vas a poder conseguir nada. La victoria no vas a poder conseguirla. Y es ahí donde Pablo nos va a hablar de Cristo como punto principal y especial de nuestra vida. Y lo primero que nos va a decir es que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sabéis? Los gnósticos pensaban que la materia era absolutamente mala y el espíritu bueno. Por lo tanto, no puede tener una relación uno con el otro. Y si la materia era mala y Dios es bueno, ¿cómo creó la materia? ¿Cómo creó todas las cosas? Imposible. Por lo tanto, ellos decían, pues nada, Dios ha producido una serie de emanaciones y esas emanaciones se iban apartando de él tan lejos, hasta que llegó una que era incluso hostil a él, que no tenía nada que ver con el Dios Todopoderoso, que fue capaz de crear el universo, de crear todas las cosas, de crear la materia, porque el Dios Todopoderoso no podía tocar la materia, porque la materia es mala.
Incluso cuando hablaban de Jesús, Jesús le ponían también como otra emanación de Dios. Y si era una revelación de Dios, no podía tener cuerpo material, porque el cuerpo material es malo. Entonces Jesús era una especie de espíritu desencarnado ahí en la nebulosa, que no tenía nada que ver con el cuerpo físico que podía tener. Y llega Pablo y les dice, oyes, vale, es cierto. Éxodo 33, 20 dice, porque nadie puede verme y vivir. Es cierto que no podemos ver a Dios, pero fijaros, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y esta palabra que utiliza aquí, eikon, tiene varias connotaciones. Por un lado, lo que la misma palabra dice, imagen. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo que Cristo es la perfecta manifestación externa, física, que podemos ver del Dios que no podemos ver. Pero por otro lado, esta palabra se utilizaba cuando se redactaba un documento legal. Cuando había un recibo o un documento de deuda, pues incluía una descripción exacta de las personas que estaban firmando ese documento. Todas las características, todas las señales personales de cada uno. Oh, mira, tenía José Alberto, que tenía gafa, que tenía estas virtudes y tenía estos defectos. No lo voy a decir porque si no os enteraréis de todo. Describían totalmente a la persona y entonces firmaban. Por lo tanto, Pablo lo que nos está diciendo es que Cristo no es solo la perfecta manifestación de Dios, sino que también vemos que en Jesús tenemos todas las características personales y marcas distintivas de Dios. Es decir, que es una expresión exacta de lo que es ese Dios invisible que no podemos ver. Manifiesta totalmente que Cristo es la imagen, esa imagen del Dios invisible, que tiene su carácter, que tiene sus atributos, que tiene su esencia. Como dice el autor de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, es la expresión exacta de su naturaleza. Si tú quieres ver y conocer a Dios Padre, mira a Cristo, porque todo lo que es Dios Padre lo tenemos realmente en Cristo. Su amor, su santidad, su sabiduría, su misericordia, su poder, su perdón, su paciencia, todas las características y todos los atributos que tenemos de Dios lo podemos expresar, conocer y vivir en Cristo Jesús. Y es maravilloso. ¿Y recordáis las palabras que le dice Jesús a Felipe cuando le pregunta, oyes, muéstranos al Padre? Y Jesús le tiene que decir a Felipe, oye, ¿tanto tiempo con vosotros y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si nosotros queremos conocer al Dios Todopoderoso, tenemos que acudir a Cristo. Y todas las características que tenemos de Cristo es la imagen y el reflejo del Dios Todopoderoso. Pero fijaros, no solo Cristo es la imagen del Dios Todopoderoso, también es la imagen del ser humano perfecto. Y eso nos duele mucho más. ¿Recordáis en la creación, en Génesis 1, capítulo 26, el Dios Trino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Y esta palabra, en la traducción griega del Antiguo Testamento, imagen es la misma que encontramos en Colosenses. Por lo tanto, lo que nos está hablando es que el ser humano íbamos a ser la imagen y semejanza de Dios, pero fue truncado por el pecado. Esto ya no representa lo que es el Dios Todopoderoso. El pecado mora en cada uno de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras características ya son veladas, manchadas por causa del pecado. Ya no estamos reflejando lo que es Dios. Pero Cristo es la imagen de ese hombre perfecto, según el Padre, según el Dios Trino planeó en la eternidad. Por lo tanto, Cristo representa la imagen del Dios Todopoderoso y representa la imagen del hombre como Dios lo creó, sin pecado.
Pero por eso nos dice Pablo en Romanos capítulo 8, 29, Dios nos ha predestinado a ser hechos conforme la imagen de Cristo. ¿Sabéis la Biblia? A ser hechos conforme la imagen de Cristo. Y esto es un reto para nosotros, porque estamos llamados a ser como Cristo. No solo Cristo es la imagen de Dios, invisible, sino también el reflejo donde nosotros nos tenemos que ver. Tenemos que llegar a ser como Cristo, a vivir como Cristo, a pensar como Cristo. Y la gente que está en la sociedad, a nuestro alrededor, cuando te ve a ti y cuando me ve a mí, no solo nos tiene que ver a nosotros, sino que tiene que ver las características de Cristo en mi vida. Y ese es el reto en el cual estamos llamados cada uno de nosotros, a que se vean la imagen de Cristo en nosotros. ¿Te has mirado esta mañana al espejo? Recién levantado. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto, Pedro? ¡Uf! Madre mía, qué ojos. Yo, lo primero que hago cuando me levanto y miro al espejo es asustarme. Y luego ya me arreglo un poco. Luego no estoy tan mal, oye, tengo mis defectos, pero cuando nos miremos al espejo, tenemos que ver a Cristo. No por lo físico, que aquí no estamos hablando de físico, estamos hablando de esencia, de características, de atributos. Eso es lo que tiene que ver la sociedad en mí. Y si no lo ve en mí, tenemos un gran reto, un reto tremendo, porque tenemos que llegar a la imagen de Cristo. Pero le sigue hablando Pablo a los colosenses. Cristo no solo es la imagen del Dios invisible, sino el primogénito de toda creación. Y aquí, aquí entramos en una palabra que a veces nos cuesta, ¿verdad? Primogénito. Y ya pensamos, es el primero, ha sido creado. Y hay algunas filosofías por ahí que nos hablan de que Cristo, si fue creado, dejó de ser creado y todo lo demás. Es interesante porque, según los eruditos, aquí Pablo utiliza una palabra, prototokos. Y prototokos, la palabra tokos, significa engendrado. Engendrado, no creado. Y entramos en un dilema que os lo dejo ahí para que sigáis estudiando, pero nos hace pensar en la eternidad, en el principio de todas las cosas. Y es maravilloso poder comprender, aunque no entendamos con esta cabeza limitada, cómo Dios en la eternidad pensó que nos iba a crear a cada uno de nosotros. Y cuando dijo, voy a crear a Antonio González, y dijo, malo, lo voy a crear, pero va a pecar. Y como va a pecar, ya la fastidiamos. Y sabía que la íbamos a fastidiar, pero en ese saber que la íbamos a fastidiar, y estoy hablando en términos humanos para que podamos entendernos, en ese saber que la íbamos a fastidiar, dijo, ¿cómo? ¿Cómo vamos a arreglar el problema? Y ahí en la eternidad podemos entender la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un único Dios que programa de qué manera va a relacionarse con ese ser que va a crear y la va a fastidiar y le vuelve a restaurar para ponerle en el estado original. Y ahí encontramos el sentir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fijaros, Pablo nos da un contexto en el cual podemos entender lo que nos quiere decir. Versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Fijaros de qué manera nos dice, oyes, Cristo es Dios y es el creador de todas las cosas. Como creador de todas las cosas no puede ser criatura. Pero no solo es el creador de todas las cosas, él es desde la eternidad, no es algo que surgiera en un momento concreto, no, viene desde la eternidad, como dice Hebreos
capítulo 7, versículo 3. El Hijo siempre ha existido, no tiene principio ni tiene fin. Y todo tiene su origen en Él. Y el propósito de todas las cosas está en Cristo. Pero no solo ha creado, todo tiene su origen en Él y el propósito está en Él, sino Él es el que mantiene todas las cosas. Hoy, en el día que vivimos, todo el universo, todas las leyes funcionan, todas las cosas siguen un orden perfecto y no tienen un caos, porque Cristo está sosteniendo todas las cosas. No solo tenemos leyes científicas, tenemos leyes espirituales, porque Cristo está ahí sosteniendo cada una de las cosas que nos rodean, que vemos y no vemos. Incluso le dice, vosotros creéis en los seres angelicales y pensáis incluso que los seres angelicales son superiores a Cristo. Da igual lo que penséis vosotros. Todo, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo lo que existe, existe porque Cristo lo ha creado y lo sostiene. Porque con un chasquido de dedo, Él podía quitar del medio todas las cosas. ¡Fua! No se anda con chiquitas este Pablo, va tajante a la situación. Pero fijaros el ejemplo que tenemos de esta palabra a lo largo del Antiguo Testamento. Recordáis a Jacob, ¿verdad? Jacob no es el primer hijo es Esaú, ¿verdad? El primogénito, el que tenía la primogenitura era Esaú. Y no vamos a hablar de cómo consiguió Jacob la primogenitura, pero llegó a tener la primogenitura siendo el segundo hijo. José vino a ser el primogénito y no era el primero, ¿verdad? No era el primer hijo de Jacob, era el 11º hijo de Jacob. Abraham, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 2. Y sin embargo Dios le dice, toma tu único hijo, el hijo de la promesa, el hijo amado, que era el segundo. Pero Dios le dice, toma a ese primogénito, ¿vale? El mismo Dios dice de su pueblo en Éxodo, capítulo 4, 22, mi primogénito, con la idea de mi favorito, ese pueblo favorito que yo tengo. Y cuando vayas a hablar a Faraón, di, deja salir a mi favorito para que me sirva. Incluso el salmista en el Salmo 89, 27 dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelente de los reyes de la tierra. Es un salmo mesiánico que se está dirigiendo al Mesías, pero en base al rey Salomón. Y Salomón, el hijo del rey David, no era el primogénito, ni siquiera uno de los primeros hijos. Cuando él nació ya David tenía hijos e hijas, muchos. Pero Dios le dice de Salomón, mi primogénito, como reflejo, como tipo del Mesías como primogénito. Por lo tanto, hermanos, lo que Pablo nos está hablando aquí en cuanto a la primogenitura no tiene un sentido temporal, tiene un sentido de honor especial, de rango, de autoridad, de rey, de soberano, del que tenía el control de la familia, el que tenía la representación de... Y ahí es donde podemos encontrar realmente lo que nos está diciendo de Cristo. Cristo es el rey, es el soberano, es el preeminente, es el superior, es realmente el que tiene que ponerse en el lugar central de todas las cosas, porque Él es Dios y porque Él ha creado todas las cosas. Es maravilloso. De qué manera cuando vas desmicando de cómo Pablo está diciendo las cosas, te das cuenta de lo que está haciendo y está poniendo a Cristo. El Señor es el supremo y el supremo de todo, pero también el supremo de tu vida y de mi vida. Ay, y eso me duele, ¿eh? Reconocer que Cristo es el supremo del universo no me cuesta. Reconocer que Cristo es el Dios todopoderoso no me cuesta. Reconocer que Dios es maravilloso, extraordinario y ha creado todas las cosas en Cristo Jesús no me cuesta. Pero reconocer que Cristo es el supremo en mi vida me duele. ¿Sabéis por qué, verdad? Porque ese es el reto
el reto que tenemos cada uno de nosotros. Entender que la sociedad desplace a Cristo, lo entiendo. Pero entender que yo desplace a Cristo de mi vida, mi conciencia me acusa. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Desplazamos a Cristo de la supremacía que debe de tener en mi vida. ¿Y qué es desplazar a Cristo? Todo aquello que quite la gloria de Cristo en mi vida es un ídolo y desplaza a Cristo. Mi orgullo, mi seguridad, mi futuro, mi fama, mi comodidad, mi familia, mis metas, mi reconocimiento, mi relación, mis relaciones, mi salud, todo aquello que pongo en el primer lugar en mi vida está desplazando a Cristo. ¿Y cuántas cosas ponemos en lugar de Cristo, verdad? Para mí lo más importante es la salud y puedo hacer cualquier cosa. Para mí lo más importante son mis hijos y si tengo que renegar de Dios, reniego. Para mí lo más importante es la fama, que tenga un reconocimiento social y si tengo que rechazar a Cristo, lo rechazo. Ayer nos enteramos de la historia de un creyente en los momentos difíciles que estábamos contando antes en España, donde dejó todo para ir a proclamar a Cristo en una etapa complicada, en la Guerra Civil Española y en la posguerra, en la dictadura. El sacristán le denuncia y llegaron a su casa, le sacaron de su casa, le enterraron vivo, con la cabeza por encima de la tierra y le empezaron a dar patadas. Cuando se cansaron, sacaron la pistola, le pegaron un tiro, porque no quiso renegar de Cristo. ¡Fua! Rubén, se nos ponía la pelota de punto, ¿verdad? Ana. Es un testimonio que yo me quedé y su nieta lo estaba contando. Y tú decías, ¡fua! Cristo supremo. Eso es poner a Cristo en el lugar que le corresponde. Aunque tenga que dar mi vida, Cristo es el supremo, no solo en el universo, sino también en mi vida. Hermanos, que el Señor nos ayude. Tenemos un gran reto por delante. Un reto de seguir el relevo que hemos recibido generacionalmente. Es un orgullo pensar que esta iglesia está cumpliendo 90 años. Pero por favor, no tengas el síndrome de Violeta Park. Salgamos a la sociedad sin miedo, sin prejuicios, sin complejos. Nadie nos puede manchar, ninguna filosofía, ningún movimiento. No importa de dónde vengan, cuando tenemos las ideas claras y conocemos nuestra palabra. Sé inconformista. Piensa todas las cosas, pero sobre todo pon a Dios, pon a Jesús en primer lugar en todo lo que haces, en toda tu vida, y deja el resto en sus manos. Señor, gracias te damos por el ejemplo de los hermanos en Colosas, por las palabras de Pablo. Gracias porque en ellos podemos ver que podemos seguir adelante en medio de las luchas, de las dificultades, de las amenazas, incluso de nosotros mismos. Gracias porque tú eres el Señor de la Iglesia, el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos para que cada una de nuestras vidas sean reflejo de lo que tú eres, que podamos transmitir ese carácter, esos atributos que tú tienes como imagen del hombre perfecto, del ser humano perfecto. Y sobre todo ayúdanos a ponerte a ti
como supremo de todo lo que nosotros somos, tenemos, pensamos y sentimos. En Cristo Jesús. Amén.